de nuevo a este podcast del Team Análisis Bíblico. Gracias por sintonizarnos, escucharnos, vernos y compartir con otros. Muchos de ustedes nos apoyan diciendo, mira, ve estos análisis y que te van a bendecir. Y estos análisis están hechos con el propósito de que tú los vuelvas a escuchar o ver, y que con un grupo aparte tú los puedas tener como un pequeño grupo de estudio y ahí discutan en base a lo que aprendiste y desarrolles más. Tú ten la libertad de decirle a cualquiera que se puede unir a este podcast y puedes copiar el enlace y mandarlo a alguien. Y bueno, seguimos con este formato cuádruple, ¿va? De invitados. Bueno, conmigo 4, el pastor Daniel Santos de México, Distrito Federal, de la Ciudad de México, la doctora Luz de la Bella a Verde Antequera de Oaxaca, y el pastor Dani de el sur del estado de Chiapas, Palenque, donde el rey Tikal dejó una hermosa edificación. ¿Tikal? Pacal. Bueno, por ahí va, Pacal. Bueno, empecemos. Estamos revisando el tema, la serie se llama Hijos de la Casa. ¿Por qué hijos de la casa? Por esta situación que se da de que muchas personas que se reúnen en una congregación, en una iglesia cristiana, no se sienten parte. Llegan, reciben la palabra, crecen, algo sucede que los quiere desarraigar. ¿Quién es el que quisiera que nos desarraigáramos del lugar donde Dios nos planta? ¿Quién es el que quiere que no tengamos una identidad de pertenencia, Luz? Pues el gran enemigo, ¿no? Satanás es el que está ahí siempre queriendo que nadie conozca a Cristo, que nadie se convierta a Él, y mucho menos que echen raíces en la palabra, ¿no? ¿Ya te entregaste a Cristo? Lo perdió Satanás, pero no te arraigues. ¿Por qué? Porque si no te arraigas, porque vas a crecer y porque además cada vez te vas a ir pareciendo a Cristo y vas a actuar como Cristo. Y eso no le gusta a Satanás. Mejor ve a esta iglesia 2 años, luego cámbiate otra y no te arraigas. Así es, definitivamente. Y no cambias. Porque ese es el problema. A muchas personas le cuesta cambiar, ¿no? Porque la palabra te confronta, sí, porque hay algo que no está bien en nuestra vida, ¿no? Entonces, pero la confrontación o la palabra no es para dar muerte, sino para traer vida, ¿no? Un cambio. Una tristeza que produce un cambio, ¿va? Claro. Se llama arrepentirse. Sí, y eso fue lo que sucedió en el programa pasado. Vimos de la samaritana, cómo la palabra le cambió la vida. O sea, Jesús solo le reveló cuál era su condición en ese momento. Ajá. Y ella necesitaba recibir a Cristo y ella lo reconoció. Entonces cuando fue y dio testimonio, ¿no será el Mesías? O sea, sí lo reconoció ella como el Mesías, ¿no? Dani. Nosotros tenemos que visualizar a la iglesia como un lugar donde nosotros estemos muy seguros. Si no estamos seguros dentro de la iglesia, es porque estamos fuera de ella. Y nuestra seguridad viene de Cristo, pero viene también de pertenecer al cuerpo. Okay. El tema de hoy, de este episodio, es ese: beneficios de pertenecer. ¿Por qué a Dios se le ocurrió que no tuviéramos un cristianismo aislado, único, personal, tú y tu casa con Dios? Hay una parte de buscar a Dios en lo personal, en tu vida privada, pero el desarrollo y crecimiento Dios estableció que se dé en forma de un cuerpo, de una comunidad de creyentes, donde dice Hechos 4, tenían todas las cosas en común, y como decía el pastor Daniel en el episodio anterior, en una traducción del lenguaje actual dice, y formaron una gran familia. ¿Qué beneficios tiene al pertenecer en una congregación? Y vamos a leer 2 porciones. La primera nos la va a leer Dani Santos y la segunda la doctora Luz. Adelante, Dani. No, era primero la doctora Luz y luego Dani. 1 Corintios 12, 27 al 31 y la doctora Efesios 4, 9 al 16, que es una porción larga, ¿verdad, doctora? Correcto. Dice la palabra, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué porción, ¿verdad? Qué tantas cosas que tiene. Vamos a unir la que va a leer Daniel y vamos a revisar las dos porciones. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Llamo la atención a la primera porción leída por la doctora Luz, Efesios 4, donde dice que la razón de estos oficios o ministerios de Efesios dados por Cristo, dice que el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, el pertenecer a una congregación donde Dios desarrolla estos dones, estos oficios en personas cristianas más maduras que los que acaban de llegar, es para edificación y crecimiento. La razón de pertenecer a una congregación es guardar la unidad, mostrar al mundo que podemos ser unidos por ese espíritu que tenemos de Dios. Nos decía el pastor en el episodio pasado, antes teníamos el espíritu chocarrero, yo creo, o del mundo, pero ahora tenemos todos el Espíritu de Dios que nos lleva a ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, al pertenecer a una congregación, crecemos. ¿Cuáles son los beneficios con estos dos pasajes tan tremendos de la Biblia de pertenecer a una comunidad cristiana, a una congregación local? Bueno, creo que la escritura es muy clara como siempre, ¿no? Y dice en primer lugar, pues a fin de perfeccionar, dice, a los santos, o sea, todos los que ya conocemos a Cristo, a los que ya hemos sido apartados para Él, ¿sí? Y dice también para la obra, o sea, no acepto a Cristo, no pertenezco al cuerpo de Cristo y ya es todo, sino tengo que ir, dice, creciendo para que yo pueda seguir también en la obra para el crecimiento del reino de Dios, ¿sí? Y entonces también edificar el cuerpo, o sea, a toda la iglesia. Creo que es uno de los beneficios de pertenecer, es que yo siga creciendo, que yo me vaya pareciendo más a Cristo, porque eso va a hacer que yo de alguna manera y toda la iglesia vayamos creciendo, pareciéndonos más a Cristo, y eso pueda, digamos, hacer crecer el reino también. Impactar a otros que conozcan a Jesús a través de nuestro crecimiento. Nos decías algo muy interesante, Pastor Dani, sobre encontramos que Dios da diferentes regalos a los cristianos. En Romanos 12 encontramos los regalos del Padre a los cristianos. En Efesios 4 que estamos leyendo, en Efesios también encontramos los dones del Hijo a los cristianos a través de los líderes, y también encontramos en Corintios 12 los dones del Espíritu Santo. Y nos hablabas de una diferencia, ¿verdad, Pastor Dani? Bueno, entendemos que los dones es un regalo que viene de parte de Dios. Considero que los dones, dentro de los dones vienen ciertas habilidades que Dios nos da para que podamos ayudar a edificar el cuerpo o la iglesia, para contribuir con una función dentro de la iglesia.
Pero en el caso de Jesús, dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces hablamos de que esto le pertenece, la constitución de estos 5 ministerios solamente lo puede hacer Jesús. Muchas iglesias caen en el error de ellos mismos constituirse y darse un ministerio que realmente, un nombramiento que no viene de parte de Jesús. Entonces yo escuchaba una enseñanza donde decía que, por ejemplo, hay quienes pretenden ser apóstol, ¿verdad? Entonces va a venir una prueba del tamaño de lo que tú te estás considerando, ¿verdad? Entonces, pero si el llamado lo tenemos de parte de Jesús, ¿quién crees que te va a sostener en los momentos más difíciles? Jesús. Pues Jesús, ¿no? Porque realmente Él es el que sostiene todo. Por Él fue creado todas las cosas y por Él dice la Escritura que subsisten, ¿no? Entonces, sí, efectivamente va a haber un ataque del enemigo, pero Dios nos va a capacitar. Por eso fuimos constituidos con esa capacidad. El que no tiene la capacidad, el que no recoge, dice Jesús, conmigo desparrama, ¿no? Desparrama. Entonces, erróneamente hemos entendido, ¿no? Yo he escuchado gente que, no, yo voy a ser pastor, pero ¿tiene llamado? O sea, Dios quiere que seas pastor, te ha llamado. Eso es muy bueno, no es una ocurrencia humana. Y ese es un problema muy grande un día. Hay muchos pastores que no llamó Dios, se autollamaron. Fíjese que yo no quería ser pastor. O sea, fui muy ofensivo en mi llamado. Cuando Dios me llama, también Dios me dio una palabra donde nos dijo, tus negocios serán prosperados grandemente. Entonces empezaba ese negocio a empezar a generar ciertas ganancias que te da un nivel económico muy satisfactorio, ¿no? Pero Dios me llama, entonces yo dije, yo de pastor y morirme de hambre y tener que aguantar, lidiar con tantos problemas que hay en la iglesia. Entonces, pero pues sí, Dios me estaba llamando y el llamado te sostiene. Yo siempre lo he dicho, no tuve un maestro, ahora tengo un padre espiritual, ¿no? Pero no tuve alguien que me formara, pero Cristo siempre ha estado en mi vida y Él me ha estado formando a través de los procesos, de lo que hemos pasado. A veces cometemos errores y de los errores aprendemos, porque el que no aprende, es como le dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, no es posible, ¿no? No creces. Hay que aclarar lo que dice el pastor Dani, porque algunos cristianos leen los dones de Jesús en Efesios 4, donde dice que constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, y creen que esos oficios de ministerio los tiene la gente en la congregación, y no, esos son oficios ministeriales que da Dios a los líderes. O sea, a quien Dios llama para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta, para ser maestro, tarde que temprano el pastor de la congregación se va a dar cuenta del llamado de Dios sobre ellos y los va a apartar para que sean parte con él del liderazgo, porque esos son los oficios de los líderes. Los líderes son los que tienen el llamado a ser pastor, a ser maestro, a ser evangelista, a ser profeta o a ser apóstol. Y esos son oficios de los líderes. Empiezan tal vez en un miembro de la congregación, en un miembro del cuerpo, incipientemente crece, madura, y el pastor ve que Dios lo está llamando y que hay evidencias de ese llamado. No es un don como los de Corintios 12 o un don como los de Romanos 14 y 12 y de Romanos 12. Dani, tu comentario. Todos los dones, todos los ministerios enfocan la edificación de la iglesia. Sí. Entonces, tenemos que decir que hay gente que se sirve de lo que Dios le dio para uso personal. Entonces, cuando tú te sirves de una gracia de Dios, un don y algo, y no edifica, ¿qué es edificar? Tenemos un terreno. El terreno es el cuerpo de Cristo. Sobre ahí tú avientas tabiques, sobre ahí tú edificas. Entonces, toda persona que viene y divide, viene y jala, como dicen, agua para su molino, daña, realmente tiene un espíritu de falso. O sea, la Biblia nos habla de profetas verdaderos. ¿Qué hace un profeta verdadero?
vincula el padre de la casa con los hijos de la casa. Wow. El falso desvincula O los vincula para él. y los vincula con él. Entonces no venimos a la tierra a vincular gente para nosotros. Por eso Pablo dice, oye, este es de Apolos, este es de Cefas. O sea, ¿quién dio el crecimiento? Cristo. ¿De quién es? O sea, no estamos hablando de que la gente es propiedad nuestra, es propiedad de Cristo, propiedad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien se beneficia de lo que Dios le ha dado, un don de sanidad para jalar gente de otra iglesia, y vengan porque, o sea, aquí sí sanan y porque aquí estamos bien ungidos, y lastimar al cuerpo de Cristo, lejos de decir, ¿saben qué? En su iglesia también Dios sana. Entonces, hay muchos modismos en este momento, y la gente que dice la Biblia tiene comezón de huir. Entonces corre de un lado, corre de otro, y lo que le convenga. Entonces hay como que en ese momento las ofertas, ¿no? Por ahí está Soriana, por ahí está Walmart, y todos están peleando el miércoles de plaza, y todos ahorita están sacando ofertas. A ver quién va. A ver quién agarro, a ver qué tipo desarraigado de la iglesia se jala conmigo. Entonces estamos viviendo momentos en que no estamos edificando, estamos captando. Y lo digo muy fuerte, hay gente, inclusive ministerios que son como el flautista de Camelot, ¿verdad? Toca la nota en donde van a correr, y son encantadores. O sea, literalmente esto es peligroso, encantadores. O sea, y la Biblia nos habla hasta de asuntos de hechicería, porque con los Gálatas dice la Biblia, corrían bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para desviarlos de la verdad? Es hechizarlos. Tremendo lo que estamos revisando. ¿Qué es la diferencia entre estas tres verdades bíblicas? En Romanos 12 hay una serie de dones, dice la Biblia ahí, que da Dios. En Corintios hay una serie de dones, Corintios 12, que también da el Espíritu Santo Dios. Y en Efesios también hay una serie de oficios o dones que da Dios. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres que puede confundir a muchos cristianos? Porque pues dice uno ahí que está recibiendo en la palabra en la congregación, a mí Dios me llamó a ser pastor, a mí me dio Dios el don de pastor, porque quiere predicar, quiere estar en la plataforma y que todo mundo le honre como pastor, cuando esa es una parte del llamado a ser pastor, pero está la otra parte donde hay que lidiar con los problemas, con las ovejas, con las críticas. ¿Por qué la gente no distingue esto, Luz? Creo que el pastor Dani mencionaba algo importante, ¿no? Creo que cuando los líderes o pastores no están enfocados en esa función para la cual fueron llamados, para edificar al cuerpo de Cristo, para dar el mensaje que Dios quiere darle al cuerpo de Cristo, entonces de alguna manera hay personas que van buscando dónde encontrar ese momento que a mí me favorece, esa palabra que a mí me favorece algo en egoísta, este momento, exactamente. No algo de servir. Y que entonces los pastores o líderes no están cumpliendo esa función para la cual fueron llamados, sino están queriendo ser solo de manera egoísta para ellos, para ser famosos, para tener dinero. Muy bien. Y eso ha distorsionado mucho. Sí. Y eso creo que es un punto bien importante, de que a veces hay muchas personas que no quieren pertenecer a una iglesia. Por esos abusos. Por esos abusos, por ese daño, porque están hoy en día con las redes sociales podemos tener mucho conocimiento al respecto, porque podemos investigar rápidamente si el pastor lo que me está diciendo es la verdad. Y entonces, si alguien que tiene conocimiento indaga en el mensaje, dice, no, me está mintiendo, no me está diciendo lo que la palabra dice, yo voy a buscar a alguien. Entonces también los pastores o líderes tienen cierta responsabilidad, algunos pastores o líderes tienen cierta responsabilidad, que la persona o el cuerpo de Cristo no se siga edificando o no permanezca en un lugar, no eche raíces en un lugar. Y tú estás tocando ya un punto más sensible, que es lo que dice Dani, que hay
ministerios verdaderos y ministerios falsos. Y esto se distingue porque según las porciones que leímos, estos ministerios y dones son para servir a otros. ¿Cuál es la razón de que tengamos corazón, pulmón, ojos? En mi caso verdes, ¡ay, jole! O de color, pero no los tienes para tú gloriarte, para tú decir, mira qué buen miembro del cuerpo soy, sino todo es en función a servir a los demás miembros del cuerpo, y eso se nos olvida. Todo don, todo ministerio, todo llamado es para servir a otros, no para servirnos de otros, como los políticos que se ostentan servidores públicos, pero muchos se sirven del público, ¿eh? En vez de ser servidores de la sociedad, se sirven de los demás. Igual en la iglesia. Tú estás llamado con estas carismas, estos regalos de Dios, para ayudar a que la gente crezca, los cristianos crezcan a la imagen de Cristo, no para usarlos ni manipularlos para tu servicio. Bueno, retomando otra vez lo que dice Efesios, que Jesús constituye hace un llamado a las personas porque quiere que cumplamos con una función. Dice, y estas personas, el llamado es para perfeccionar a la iglesia. Así es. Por ejemplo, yo como pastor he tenido que enfrentar diferentes situaciones con los miembros de la iglesia. Entonces, decía el apóstol Pablo, nosotros bendecimos y a veces nos maldicen. A veces nosotros soportamos, pero no nos pueden soportar. Entonces, no hay humanamente un padre perfecto, pero tampoco no hay un hijo perfecto. Pero entendemos que el padre ha alcanzado la madurez necesaria y suficiente para poder corregir al hijo, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces los hijos no quieren ser corregidos. Entonces, aunque cuando Dios nos planta en una familia, no decidimos en qué familia vamos a nacer. O sea, lo decide Dios. Dice, vas a nacer con los Sánchez, vas a nacer con los santos. Entonces, yo creo que en lo espiritual sucede lo mismo. Dios nos planta una iglesia y te ha dado un padre espiritual, y Él espera que te sujetes a tu padre espiritual y que crezcas en fe, que aprendas a entender, a ser perfeccionado, ¿verdad? Inclusive a veces vamos aprendiendo a través de las situaciones difíciles y complicadas que suceden dentro de la iglesia. A veces nos enseñan más esas situaciones. Sí, así nos es. ayudan a crecer más. Yo comento con mi esposa que nadie nos enseña a ser padres. ¿O sí, Paz, Dani? No, o sea, lo aprendemos. Por mi hija mayor, con ella aprendimos, fue nuestro experimento. Y ya con la segunda como que le bajamos 2 rayitas, ¿verdad? Entonces, igual sucede en la iglesia, ¿verdad? Aprendemos a ser pastor. O sea, Dios nos hace el llamado, pero lo vamos aprendiendo con la práctica, echando en mano de la palabra y poniéndolo en práctica, porque la palabra es para vivirse, ¿verdad? No solamente ese para es el eslogan aquí del podcast, la palabra de Dios es para vivirse. Bien importante lo que el pastor Daniel dice, nosotros debemos tener la actitud de servir a los demás, de entender que Dios nos inserta en una congregación y nos da dones, habilidades para ayudar a otros, y que en el ayudar y servir a otros crecemos. Aun cuando a veces el ayudar a otros sea con imperfección, como tú dices, tanto los miembros del cuerpo como el pastor. Dani. Mira, cuando yo pienso que hace muchos años mi papá me enseñó en el pastorado que he aprendido con él, me dijo, todo lo que Dios haga contigo es para ponerlo a los pies de Cristo. Y si tú te aprovechas de algo que Dios haga contigo y sacas ventaja personal, Dios te va a pedir cuentas. Entonces, hay una ética que se ha perdido mucho ministerial, ¿no? Hoy la gente cambia de iglesia porque también los pastores han dejado de tener una comunicación de en qué aspecto llega esta persona a mi congregación. Tú no sabes si ahí cometió un problema, ¿va? Nos tocó un caso ahorita en Querétaro que me hablaron muy fuerte de que la persona que se cambió de congregación se cambió porque le pidió dinero prestado a todos. Tiene vergüenza. Sí, y ahora ya va con una nueva iglesia a hacer lo mismo porque vive de defraudar a otros. Entonces, pues ahora sí que el pastor cree que se ganó un miembro, pero se ganó un alacrán dentro de la iglesia. Y hay así situaciones que nos falta
ética, porque la ética tiene que ser. Y vemos miembros que no tienen esa ética. Y personas pastores que tampoco la tienen. Y pastores que, o sea, lo que han dicho va, que pescan en la pecera. Es bien fácil poner una caña y agarrar peces, como cuando vamos a las truchas, ¿no? Ahí está el estanquecito y a ver, pues cualquier trucha se te va a ir. Pero la idea de la iglesia es ganar nuevos, no ganar miembros de otro lado. O hablar mal de alguien para que yo salga favorecido, ¿no? Yo fíjate que respecto a lo que dices eso, yo voy a poner un post en estos días que va a decir: dos oficios son detestables: ser brujo y tener un canal de YouTube para criticar a otros. Para mí son dos cosas terribles. Y que te den dinero por criticar otro ministerio y que seas brujo, eres igual de brujo hablando de otro. Ahora, hablar mal de un pastor o de un miembro de la iglesia es hablar mal de la novia de Cristo. Sí, al final de cuentas, la iglesia, a la que tú mismo perteneces. sí, porque estamos hablando no solamente de una persona, porque esa persona representa a Cristo. Hablamos de un pastor que tiene un llamado, pero algo no me gusta como predica o porque es muy directo en decir las cosas. Vemos a Pedro, ¿verdad? Que Dios lo toma y era un pescador, pero usó tal vez su idiosincrasia, pero se dieron cuenta que hablaba como su maestro, ¿verdad? Por las cosas por la fe o por las cosas que hacía, ¿no? Pero usaba el lenguaje como de pescador. Pero en cambio el apóstol Pablo era un maestro, porque fue edificado a los pies de Gamaliel y fue enviado para hablarle a las personas pudientes, a los reyes. Casi convence al Festo, ¿verdad? Casi me convence, le dice, porque lo había establecido en un lugar porque iba para el mismo propósito, pero para personas diferentes, ¿no? Entonces, las personas que no han sido perfeccionadas son niños fluctuantes. O sea, van llevados de un lugar a otro por un viento de doctrina, ¿verdad? Algo pensando en mi propio beneficio, pero a veces Dios nos establece en una iglesia porque nos ha dado ciertos dones y quiere que nosotros lo usemos ahí. Pero hay que pasar ese proceso, ¿verdad? Muchas veces el proceso es difícil, pero hay que vivirlo para poder estar preparado para lo que viene. Creo que hay muchas personas que nos pueden sintonizar o pueden tener acceso a este podcast que han vivido situaciones X en su vida o en su congregación, que han estado en esta actitud. No podemos condenar a todos los que se cambian de iglesia, porque algunos sí son guiados por Dios, pero es una minoría muy pequeña, y la gran mayoría es porque no quiere resolver un conflicto o una deficiencia. ¿Cuáles serían las causas? Vamos a hablar de lo que estás hablando. ¿Cuáles serían las causas de cambiarse de iglesia? O sea, ¿Un error grave? Cambiarse de ciudad porque te movieron del trabajo. Ah, no, pues eso no. Eso correcto. No, sí. Pues tienes que estar en otra iglesia. Listo. ¿Cuáles serían las causas? Vamos a enumerar algunas que son válidas de decir, porque hay algunas válidas. Pecado de los líderes y que no lo reconocen. Okay. Pero un pecado, no una falta, sí. No una falla. Que el pastor ande chueco también. Correcto, por eso sí. Que el pastor que se oigan rumores y que la gente ya comprobó que el pastor anda con otra. Vamos a hablarlo así. Pero que tú digas, es que el pastor me corrigió, me voy de la iglesia. Es inmadurez. Es alguien que no tiene madurez. Que es que allí piden el diezmo y en la otra no. Uy, o sea, es que no la gente cambia por esas situaciones. Es correcto, sí. Entonces, ¿cuál debería ser las cosas de peso? Vamos a hablar la moral del pastor. Sí. Oye, yo veo que el matrimonio está bien y me cambié en una iglesia donde el tipo ya trae el cuarto matrimonio. Está peligroso. Estoy frito. Eso se te viene. Sí, claro, porque el lugar donde tú estás, esas cosas permean. Es un asunto espiritual. El manto de un ¿no? O sea, donde tú te colocas. Sí. Entonces, ahí está un tema, ¿no? O sea, ¿por qué debería que el pastor malversa los fondos? Ah, no. Y te consta, si no, ¿sabes qué? Como ahorita salió una noticia terrible en Chiapas de que por ahí agarraron a alguien con 11 millones de pesos que sabemos, ¿no? Entonces, hay cosas que sí tienen un peso.
La gran mayoría. Que el no. mismo pastor te dijo, aquí no te restauras porque aquí te voy a mandar a otro lado a restaurar. Sí, hay casos, Sí, yo te voy a estás mandar a la obedeciendo. iglesia Sí, sí. y te voy a mandar con para que te vayas allá, Sí. porque aquí me estás creando un asunto, pero si todo sana, te traigo de nuevo. regresas. Pero yo considero que más de darle peso y valor a las cosas negativas que hay, no solamente en la iglesia, hay en toda la sociedad, Claro. debemos de darle peso y valor a las cosas buenas. Hay buenas personas, hay buenos pastores, hay buenos miembros. La gran mayoría. La gran son buenos mayoría, pastores, sí, así la gran es. O sea, mayoría. cuando Cristo viene a tu vida, Pablo fue transformado. O sea, cuando Cristo llega a su vida, tuvo una transformación de 180 grados. O sea, fue otra persona. Después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un hombre que fue perseguido, y nadie hizo tanto por la iglesia como el apóstol Pablo. O sea, Dios espera a gente de ese calibre. Es que hay que explicar que el crecimiento duele. Claro. Hay que explicar que aunque hay dones que Dios da, gracias, carismas a otros para que te ayuden a crecer, pues son personas imperfectas y que Dios establece que el crecimiento duela. Por ejemplo, y no lo voy a entrar profundamente, hubo una serie que se llama La familia imperfecta de Dios, la puede buscar usted aquí en los podcasts pasados, que Dios inclusive planea que te lastimen en la iglesia. Sí. O sea, Él lo permite porque la única forma de crecer en amor es la prueba más grande del amor es perdonar, es que tú perdones a otro y pues nomás vas a perdonar al que te lastimó, y mientras más profundo es el dolor, más fuerte es el perdón, y mientras más perdonas con todo corazón, más te pareces a Cristo y más evidencias el amor, porque el amor es lo distintivo de un cristiano. Conocerán que son mis seguidores y se aman los unos a los otros. Aún las pruebas y las dificultades con otros miembros del cuerpo de Cristo o los líderes está diseñada para que tú aprendas a perdonar y crezcas. Entonces, como yo no quiero perdonar, que es un mandato de Jesús en el Padre Nuestro, si no perdonas a los hombres tus ofensas, tampoco el Padre Celestial te perdonará. Entonces me voy a otra iglesia y sí tengo razones, porque el pastor me hirió, fulano me hirió, le presté 200,000 pesos, que no sé por qué lo hiciste, y no me los pagó. Y entonces me da coraje verlo levantar las manos, me da coraje que venga a la congregación, me da coraje que toquen la alabanza, y mejor me voy, en vez de lidiar en cómo resolver para perdonar eso. Sí. Luz. Considero también que muchas personas no permanecen o se van a otra congre porque llegan a idealizar al pastor, llegan a idealizar a los líderes. Entonces, a la mínima falla, ya no me gustó y mejor me voy. Cuando realmente nuestra mirada debe estar pues en Cristo, nuestra mirada debe estar en Él siempre, y eso hace que yo no pueda estar viendo los errores. Digo, va a haber errores, como decía, o pecados, como decía el pastor Dani, y que se va a ser muy evidentes, ¿no? Pero aún así, yo en lo personal, perdonar. yo efectivamente, porque yo estoy ahí por Cristo, ¿sí? Mi pastor es mi autoridad espiritual, pero es un humano que va a tener fallas también, pero eso no nos debe permitir condenar a nadie. Yo estoy por Cristo, que es el único que no tiene falla, es el único por quien yo voy. Y Él manda que yo tengo un pastor, manda, sí, así sí, que mejor tengo uno conocido que uno que no conozco. Claro, digamos una experiencia, o sea, a mi pastor Elías yo lo conocí no siendo pastor él y no siendo cristiana yo, porque nos conocimos en el trabajo. Entonces, cuando ya teníamos esa amistad y teníamos esa relación laboral, pues hubo muchas situaciones. Y yo, ¿qué hacía? Una vez que conocí a Cristo y yo decía, es que no estoy de acuerdo con esto, yo llegaba a arrodillarme y preguntarle, Dios, tú dime qué hago, porque yo quiero conocerte más a ti. No estoy muy de acuerdo con lo que me dice ahorita, pero yo quiero conocerte más a ti. Y eso me hizo ir creciendo yo en mi vida espiritual, y me hizo verlo a él como un humano que era el jefe del trabajo, pero como un pastor de autoridad, que Dios lo había llamado a esa iglesia y lo había plantado allí, y que a mí me había plantado. A la prueba está que él tiene 30 y tantos años también de pastor, y yo tengo 30 y tantos años de permanecer a la misma iglesia. Pero es cuando yo solamente mi mirada está en él, porque luego dicen, no, ¿por qué diezmas? Y mira dónde se van los diezmos. A mí no me interesa, yo se los traigo a mi Señor.
no sé lo demás, porque siempre el enemigo va a estar ahí. Pero creo que algo muy importante es que podamos ver o poner nuestra mirada desde que en todo momento en nuestro Señor Jesús y no en el humano, no en el hombre. El tiempo nos gana. Hay demasiado que podemos platicar, pero también tenemos un término para estos podcasts. Yo quisiera despedirnos de este podcast dando un consejo breve, el mejor consejo que podamos dar cada uno a las personas que se han estado moviendo de congregación, a las personas que han dicho con fundamento o sin él, es que no me siento atendido, a las personas que dicen, pues ya va a la tercera, cuarta iglesia y otra vez pasó algo, porque a veces uno atrae lo que uno teme. Dice la Biblia en Job que lo que me temía me aconteció y ahora voy a otra. ¿Qué consejo podemos dar si usted es una de esas personas? Dios no quiere eso, porque se está perdiendo los beneficios de pertenecer a una congregación local, crecer para ser capacitado a hacer la obra, tener una comunidad que le ama, que ora por usted y por sus necesidades, socializar entre cristianos, que es mejor que socializar con gente que no es cristiana. Aunque hay gente no cristiana con valores, disculpe, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí hace un cambio cuando usted es una persona. Un consejo de un minuto y medio último hacia todas las personas que nos ven y nos sintonizan. ¿Qué les podemos decir a ellos? Y terminar con una oración, por favor. Luz. Bueno, yo creo que el primer consejo sería que si ya te cambiaste y no estás a gusto y estás pensando en cambiarte nuevamente, ponlo en oración. Pregúntale a Dios si ahí te ha plantado Él y que te dé todas las herramientas para permanecer. Y segundo, no busques atención, tú brinda atención. Lo que tú quieras estar buscando, bríndalo tú, y por sembrar lo vas a cosechar también. Muy bueno ese, muy bueno. Adelante, Daniel. Queremos una iglesia perfecta, pues hay que contribuir a que esa iglesia sea perfecta, ¿no? La palabra nos enseña que sigamos siguiendo la verdad en amor. En amor. En amor. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no? Entonces creo que Él nos puso un modelo, un estándar en el cual nosotros tenemos que aspirar a llegar a ser, ¿verdad? No, vemos al apóstol Pablo, dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, ¿verdad? Imitar a Cristo, y que si los demás nos están imitando a Cristo. Eso. ¿Verdad? No imitar a las corrientes de este mundo, sino al contrario, Cristo es nuestro modelo a seguir, y si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, pues Él va a consumar nuestra fe o lo va a afirmar más. Contribuir a la iglesia. Perfecto en la Biblia significa maduro. Perfecto no significa sin falta o sin falla. Perfecto significa maduro. Si queremos una iglesia madura, contribuyamos. Pues sí. Yo le aconsejo a la gente que ha cambiado de iglesia en iglesia. Tú llevas más de 4 o 5 iglesias. Yo creo que el asunto es que te analices, sanes tus heridas, porque considero que no es el pastor, eres tú. Y esto es fuerte. Quien vea este podcast, ya hay un problema en tu corazón de que nadie llena para ser una guía espiritual en tu vida. Y hay gente que va a divagar así porque nadie lo está guiando. Entonces la Biblia dice: pobres ciegos, guías de ciegos. Tremendo. Que ninguna raíz de amargura, dice, os estorbe. Porque estorba. Sí, claro. Si no perdono y me voy resintiendo y me amargo, estorba y dejo de alcanzar la gracia de Dios. Pues vamos a hacer una oración. Estos temas son calientes porque sí suceden. O sea, la iglesia de Cristo en la tierra tiene errores. O sea, así la entendió Jesús, porque para que la iglesia no tenga errores, Jesús tiene que estar visiblemente, físicamente en la iglesia. Y un día va a suceder. La Biblia dice que Jesús regresará por segunda vez y Él va a dirigir no solo la iglesia, sino las naciones. En tanto eso sucede, tenemos que entender que hay deficiencias y que nosotros podemos contribuir a ellas. Y una manera de contribuir es sanando, dijo Dani Santos. Sana, busca ayuda para ser sanado, porque si tú estás herido, dijo la doctora, no es la clínica o el hospital que te atiende, no es el doctor, o alguien lo comentó, no sé si fue Dani o la doctora, no ayuda a cambiarte de hospital, ayuda a tomar el tratamiento.
y quedarte con un doctor, aunque no te guste el tratamiento, para ver si resulta. Y vas a darte cuenta que si el pastor está siendo usado por Dios, el tratamiento que te den va a funcionar. Obedece. Todos somos rebeldes sin causa, y al venir a Cristo no lo hacemos solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Ríndete al señorío de Cristo para que la resistencia por haber sido lastimado por una autoridad física o espiritual en tu casa, en tu familia o en una iglesia, ya no sea un estorbo que te impide hacer crecer una raíz de amargura y que te impida alcanzar la gracia de Dios. Vamos a orar por ustedes. Tú que nos estás sintonizando, tú que estás llegando a ti este podcast, permítenos terminar orando por ti. Padre Celestial, te damos gracias por toda la audiencia, tanto que nos oye como que nos ve y que está considerando este podcast con seriedad, analizando qué es lo que pasa cuando no queremos ser parte del cuerpo. ¿Por qué no? Si ese es tu modelo. ¿Por qué no tenemos un sentido de pertenencia? Sí, te seguimos a ti, pero tú nos has insertado, colocado en el cuerpo de Cristo, nos has bautizado para ser parte de un cuerpo, una congregación, sí, de todo el mundo, los cristianos de todo el mundo, pero de una congregación local que va a cuidar de nosotros, que nos va a ayudar a crecer, donde vamos a aprender muchas cosas, vamos también a servir y vamos a tener fricciones con otros que aún están consideradas para que aprendamos a trabajar con otros y amarnos. Yo te ruego por todas las personas que han estado de una iglesia a otra, ubícalos, Señor, de una vez y para siempre en un solo lugar, y que cuando escojan una congregación, a menos que haya una gran falta o un pecado visible en el liderazgo, permanezcan aunque haya dificultades, para que aún en las dificultades tú nos formes y nos ayudes. Danos la gracia de ser el cuerpo tuyo en la tierra, la imagen visible, el cuerpo de un Dios invisible, tú que eres la cabeza y que estás en los cielos. Oramos por todo el que ha sido lastimado, que tú lo restaures, que tú decidas perdonar ahí donde estás a la persona que te lastimó, para que esa herida tampoco sea una raíz de amargura que te estorba, sino que perdonando te parezcas al Señor y tomes el arma del perdón para quitar toda herida, dolor, resentimiento, amargura, rencor, odio. En el nombre de Jesús te bendecimos, y que la obra de Dios siga avanzando en tu corazón. Amén. Pues nos despedimos. Gracias, Daniel. Saludos, bendiciones. Gracias, doctora Luz. Bendiciones para todos. Y gracias, pastor Daniel Sánchez. Gracias por recibirnos en casa. Recuerde, la palabra de Dios es para vivirla, y tenga libertad de recomendar este podcast. Hasta la próxima.